¿Alguna vez has sentido que no puedes dejar de pensar en alguien? No importa lo que hagas, su imagen aparece en tu mente como un eco persistente. Pero, ¿significa esto que esa persona también está pensando en ti? ¿Es una simple coincidencia? ¿O hay una conexión energética más profunda que nos une? La psicología de Carl Jung y las enseñanzas zen y budistas nos revelan que nuestra mente inconsciente no es un ente aislado. Cuando piensas en alguien sin parar, es posible que esa persona también lo sienta, incluso si no te habla. En este video, exploraremos la verdad detrás de esta conexión misteriosa. Descubrirás si tu energía realmente puede llegar hasta esa persona y qué hacer para atraerla a tu vida o liberarte de su influencia para siempre. Quédate hasta el final porque compartiré un método basado en la psicología profunda y la espiritualidad zen para saber con certeza si alguien piensa en ti y cómo manejar esta conexión. Lo que descubrirás hoy podría cambiar tu forma de entender las relaciones para siempre. A todos nos ha pasado alguna vez, sin importar lo que hagamos, hay alguien que no podemos sacar de nuestra mente. Sus recuerdos aparecen en los momentos más inesperados. Su imagen nos persigue y sentimos que, de alguna manera, sigue presente en nuestra vida. Pero la gran pregunta es, ¿esa persona también está pensando en ti? ¿Existe una conexión real entre dos mentes o es simplemente un producto de nuestra imaginación? Según la psicología profunda de Carl Jung y las enseñanzas zen y budistas, nuestra mente no opera de manera aislada. Los pensamientos, emociones y energías pueden viajar más allá del tiempo y la distancia, creando vínculos invisibles entre las personas. En este video, exploraremos las señales ocultas que pueden indicar si alguien sigue pensando en ti, incluso si el contacto se ha roto. Aprenderás a identificar si esta conexión es real o si solo es un reflejo de tu propia mente. Además, te enseñaré un método basado en la sabiduría zen y la psicología analítica para comprender la naturaleza de este lazo y decidir si es algo que debes fortalecer o si ha llegado el momento de soltarlo por completo. Quédate hasta el final, porque esta información puede cambiar la forma en que ves tus relaciones y tu energía personal. Lo que descubrirás hoy podría darte respuestas que llevas mucho tiempo buscando. Empecemos. La mente humana es un universo vasto e inexplorado, lleno de conexiones invisibles que, muchas veces, operan fuera de nuestra conciencia. Según Carl Jung, nuestras relaciones no son simples encuentros fortuitos, sino reflejos de lo que llevamos dentro. Cada persona que entra en nuestra vida deja una huella en nuestra psique, y esas marcas pueden persistir incluso cuando la relación ha terminado. Pero, ¿qué significa realmente cuando alguien ocupa tu mente de forma recurrente? ¿Es una señal de que esa persona también te recuerda? Para responder a esto, es esencial entender el concepto de la conexión psíquica y el inconsciente colectivo. Jung describió el inconsciente colectivo como un campo compartido por toda la humanidad, donde arquetipos y símbolos universales influyen en nuestra percepción y comportamiento. En este espacio, las conexiones entre las personas van más allá de la lógica y lo tangible, funcionando como hilos invisibles que nos vinculan más allá del tiempo y la distancia. Es por esto que, a veces, sin ninguna razón aparente, el pensamiento de una persona aparece en tu mente. Puede ser un recuerdo, una sensación o incluso una intuición inexplicable. Desde la perspectiva de la sabiduría zen y budista, este fenómeno se relaciona con la interconexión de todas las cosas. En el budismo, se cree que nada existe de manera aislada. Todo está entrelazado a través de la energía y la conciencia. Cuando alguien piensa en nosotros con intensidad, su energía puede proyectarse en nuestro campo vibracional. Esta es una de las razones por las que podríamos sentir de repente la presencia de alguien, recordar su voz o revivir momentos específicos sin una causa lógica.
Este intercambio de energía ocurre a un nivel sutil, más allá de la comprensión racional, pero profundamente real para nuestra psique. Las enseñanzas budistas explican que nuestra mente es como un lago. Cualquier perturbación en su superficie genera ondas que viajan hasta la otra orilla. Del mismo modo, los pensamientos y emociones que alguien dirige hacia nosotros pueden manifestarse en nuestra conciencia sin que lo notemos de inmediato. Sin embargo, no todas las conexiones son iguales. Jung hablaba de la diferencia entre las relaciones basadas en la individuación y las que se originan en proyecciones no resueltas. Cuando pensamos en alguien constantemente, es crucial preguntarnos si realmente estamos sintiendo su energía o si simplemente estamos atrapados en nuestra propia percepción y deseo. Muchas veces, lo que creemos que es una conexión externa es, en realidad, un reflejo de aspectos no integrados de nuestra propia psique. Por ejemplo, si alguien nos hizo sentir validados o amados, es posible que no estemos extrañando a la persona en sí, sino la sensación que nos proporcionaba. Aquí es donde entra en juego el concepto del amante perdido, un arquetipo descrito por Jung que representa el recuerdo idealizado de una relación. En este escenario no estamos pensando en la persona real, sino en la versión de ella que hemos construido en nuestra mente. Este fenómeno puede hacer que sintamos que alguien sigue presente en nuestra vida, cuando en realidad solo estamos reviviendo emociones pasadas. La clave para diferenciar una conexión genuina de una ilusión mental está en la emoción que surge cuando recordamos a esa persona. Si el pensamiento viene acompañado de paz y claridad, es probable que exista un lazo energético mutuo. Pero si la sensación es de angustia, ansiedad o vacío, es una señal de que aún hay algo dentro de nosotros que necesita sanarse. El budismo nos enseña que el apego es la raíz del sufrimiento. Cuando no podemos dejar de pensar en alguien, muchas veces no es porque esa persona esté activamente enviándonos su energía, sino porque nosotros mismos nos hemos aferrado a la idea de lo que representó en nuestras vidas. Liberarnos de este apego implica un trabajo de autoconocimiento profundo. En la práctica Zen, se enseña a observar los pensamientos sin identificarse con ellos, permitiéndoles venir y desaparecer sin resistencia. Aplicar este principio a nuestras relaciones nos ayuda a discernir si la conexión que sentimos es real o si es simplemente una construcción mental. Otro aspecto crucial en este fenómeno es el principio de la sincronización. Jung habló extensamente sobre la sincronicidad, un concepto que describe eventos significativos que parecen coincidir sin una explicación lógica. Si alguien está pensando en ti de manera intensa, es posible que comiences a notar señales en tu entorno que lo confirmen. Puede ser que escuches su nombre en una conversación ajena, veas algo que te recuerde a esa persona, o incluso recibas un mensaje inesperado después de haber pensado en ella. Estas coincidencias no son meras casualidades, sino manifestaciones de una conexión más profunda que opera en el nivel del inconsciente. Pero, ¿qué podemos hacer con esta información? Si sientes que alguien sigue presente en tu mente, el primer paso es preguntarte qué significa para ti. ¿Es una señal de que debes buscar a esa persona? ¿O es un recordatorio de que hay algo dentro de ti que aún necesita resolverse? En las enseñanzas budistas, se enfatiza la importancia de aceptar la realidad tal como es, sin aferrarnos al pasado ni proyectarnos en el futuro. A veces, lo mejor que podemos hacer no es tratar de revivir una conexión, sino aprender a soltarla con gratitud y comprensión. Si la conexión es mutua, con el tiempo se manifestará de forma natural. Pero si es solo una construcción de nuestra mente, es esencial reconocerlo y soltar la necesidad de respuestas externas. Al final, el verdadero poder no está en saber si alguien más piensa en ti, sino en descubrir qué hacer con esa energía. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de buscar afuera lo que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos.
La mente humana es un laberinto de pensamientos, recuerdos y emociones que, en muchos casos, funcionan de manera automática y fuera de nuestro control consciente. Carl Jung nos enseñó que no todo lo que pensamos es una construcción racional, sino que muchas de nuestras ideas y sentimientos provienen de un nivel más profundo, el inconsciente. Este espacio es el depósito de todas nuestras experiencias pasadas, nuestras emociones reprimidas y los lazos invisibles que hemos construido con los demás a lo largo de nuestra vida. Desde la perspectiva de Jung, cuando no podemos dejar de pensar en alguien, es posible que la conexión con esa persona aún esté activa en un nivel más allá de nuestra comprensión lógica. El budismo y la filosofía Zen también exploran este fenómeno desde una perspectiva energética y espiritual. Se dice que la energía nunca desaparece, simplemente cambia de forma. Si una persona ha sido parte significativa de tu vida, su energía puede seguir resonando dentro de ti, incluso después de que su presencia física haya desaparecido. Este concepto es similar a lo que Jung describió como el inconsciente colectivo, un espacio compartido donde las experiencias individuales están entrelazadas con el tejido de la conciencia humana. Esto explicaría por qué, en algunas ocasiones, podemos sentir la presencia de alguien o pensar en una persona sin razón aparente, como si hubiera un canal invisible de comunicación entre ambas mentes. La interconexión entre los pensamientos y las emociones es un aspecto clave de este fenómeno. Cuando alguien ha tenido un impacto emocional fuerte en tu vida, tu mente no procesa su ausencia como una desconexión total. En cambio, la psique sigue enviando señales, buscando entender o resolver la historia que compartieron. Es por eso que algunas personas siguen apareciendo en tus pensamientos, no porque tú lo decidas conscientemente, sino porque tu inconsciente aún está procesando la relación, buscando cerrar ciclos o encontrar respuestas. Pero hay una pregunta fundamental: ¿cómo saber si esta conexión es mutua o si solo está ocurriendo dentro de ti? La respuesta no es sencilla, pero hay ciertos indicios que pueden ofrecer claridad. Jung hablaba de la sincronicidad como la manifestación externa de procesos internos. Si de repente comienzas a ver señales de esa persona en tu entorno, su nombre aparece en conversaciones ajenas, ves lugares que compartieron o incluso recibes un mensaje inesperado, es posible que la energía de esa persona también esté interactuando contigo. La sincronicidad no es una simple coincidencia. Es un reflejo de que hay un lazo activo en el nivel inconsciente. Otro factor a considerar es el impacto emocional de estos pensamientos. Si al recordar a esta persona sientes una profunda emoción, ya sea nostalgia, tristeza o incluso alegría, significa que la conexión sigue teniendo un efecto sobre ti. El budismo nos enseña que el apego es la raíz del sufrimiento, y muchas veces no podemos dejar de pensar en alguien no porque esa persona esté activamente conectada con nosotros, sino porque aún estamos aferrados a la idea de lo que representó en nuestra vida. Liberarse de estos pensamientos no siempre significa olvidar, sino aprender a dejar ir con gratitud y comprensión. En la filosofía Zen, se enfatiza la importancia de la observación sin juicio. En lugar de tratar de forzar la desaparición de los pensamientos sobre alguien, el enfoque está en aceptar su presencia y permitir que se desvanezcan de forma natural. Cuando nos resistimos a una emoción o tratamos de reprimir un recuerdo, lo único que logramos es intensificarlo. Pero cuando lo observamos con calma y sin apego, pierde su poder sobre nosotros. Esto se alinea con las enseñanzas de Jung sobre la integración del inconsciente. En lugar de luchar contra nuestros pensamientos, debemos comprender su origen y significado. Otro punto relevante es la conexión energética que compartimos con los demás. Algunas tradiciones espirituales afirman que cuando dos personas han compartido una relación significativa, sus energías quedan entrelazadas. Esto explicaría por qué, en algunos casos, podemos sentir la presencia de alguien incluso
cuando esa persona no está físicamente cerca. Si esta conexión es fuerte, es posible que la otra persona también esté sintiendo lo mismo, aunque no lo exprese conscientemente. Sin embargo, esto no siempre significa que haya un deseo de volver a conectarse, sino que la energía de la relación aún no ha encontrado su resolución. Es importante recordar que no todas las conexiones son saludables. A veces, la razón por la que no podemos dejar de pensar en alguien no es porque haya un vínculo profundo, sino porque nuestra mente está atrapada en un ciclo de apego y dependencia emocional. Jung hablaba de las proyecciones, es decir, la tendencia a ver en los demás aspectos de nosotros mismos que no hemos reconocido o aceptado. Si sientes que alguien sigue presente en tu mente de manera obsesiva, puede ser una señal de que hay algo dentro de ti que necesita sanarse. Tal vez esa persona representaba seguridad, amor o validación, y ahora que ya no está, sientes que algo falta en tu vida. Pero el verdadero trabajo no está en recuperar a esa persona, sino en descubrir cómo darte a ti mismo aquello que crees que perdiste. El budismo nos invita a reflexionar sobre la impermanencia de todas las cosas. Nada en la vida es estático, todo cambia y evoluciona. Si alguien sigue en tu mente, en lugar de aferrarte a esa conexión, pregúntate qué lección te está trayendo. ¿Es un recordatorio de algo que necesitas sanar? ¿Es una invitación a soltar el pasado? ¿O es simplemente un reflejo de tu propia energía buscando respuestas? En última instancia, el poder no está en saber si esa persona también piensa en ti, sino en comprender por qué tú sigues pensando en ella y qué puedes hacer con esa energía. Porque al final, la verdadera libertad no está en el control sobre los demás, sino en el dominio de nuestra propia mente. Los pensamientos sobre una persona pueden persistir en nuestra mente por razones más profundas de lo que imaginamos. No es solo el recuerdo de una relación o una interacción significativa. Es la manera en que nuestro inconsciente sigue procesando lo que esa persona representó en nuestra vida. Carl Jung hablaba de los arquetipos y de cómo ciertas figuras en nuestra historia personal encajan en patrones más grandes dentro del inconsciente colectivo. En otras palabras, cuando no podemos dejar de pensar en alguien, puede ser porque esa persona activó un arquetipo en nuestra psique que aún no ha sido completamente integrado o comprendido. El budismo y la filosofía zen ofrecen otra perspectiva sobre este fenómeno. Desde este punto de vista, la mente funciona como un flujo continuo de energía y pensamientos. Cada vez que interactuamos con alguien de manera significativa, dejamos una huella en su energía, al igual que ellos dejan una en la nuestra. Estas huellas pueden permanecer mucho tiempo después de que la relación haya terminado, lo que hace que nuestros pensamientos sigan volviendo a esa persona sin que lo queramos conscientemente. En este sentido, el acto de recordar a alguien no es solo un proceso mental, sino también una manifestación de la energía que compartimos con esa persona. En muchas ocasiones, pensar insistentemente en alguien es una señal de que hay un ciclo sin cerrar. Si la relación terminó abruptamente o quedó algo pendiente, la mente seguirá buscando respuestas. Jung describió este proceso como el intento del inconsciente de encontrar equilibrio y resolución. La psique no tolera la incertidumbre, por lo que nos empuja a revivir ciertos recuerdos para tratar de encontrar sentido o un cierre adecuado. El problema es que, si no somos conscientes de este mecanismo, podemos quedarnos atrapados en un bucle de pensamientos repetitivos sin una solución clara. Desde la perspectiva del Zen, se enseña que los pensamientos solo tienen poder sobre nosotros si nos aferramos a ellos. En lugar de tratar de luchar contra los recuerdos o forzar nuestra mente a dejar de pensar en alguien, la clave es observar esos pensamientos sin apego. La práctica de la meditación y la atención plena nos permite reconocer la presencia de esos recuerdos sin dejarnos arrastrar por ellos. En otras palabras, en lugar de resistirnos a la idea de que seguimos pensando en una persona, podemos aceptar el pensamiento
observarlo y permitir que fluya sin identificarnos con él. Otra razón por la que los pensamientos sobre alguien pueden persistir es la carga emocional que esa persona dejó en nuestra vida. No todas las relaciones terminan con una sensación de equilibrio o satisfacción. A veces, las conexiones se rompen de manera abrupta, dejando preguntas sin respuesta y emociones sin procesar. En estos casos, la mente no está pensando en la persona en sí, sino en la emoción que quedó sin resolver. Jung explicaba que, en muchos casos, no extrañamos a la persona, sino lo que sentíamos cuando estábamos con ella. La mente se aferra a esa emoción y la proyecta en el recuerdo, creando la ilusión de que necesitamos a la otra persona para recuperar esa sensación. El budismo enseña que el sufrimiento surge del apego, cuando nos aferramos a la idea de que una persona es la única fuente de cierta emoción en nuestra vida. Nos privamos de la posibilidad de generar esa emoción por nosotros mismos. En realidad, la sensación de amor, seguridad o felicidad que asociamos con alguien no proviene de esa persona, sino de dentro de nosotros. Esa persona solo fue un espejo que reflejaba una parte de nuestra propia energía. Por eso, si seguimos pensando en alguien, puede ser una señal de que aún no hemos aprendido a cultivar esa emoción por nosotros mismos, sin depender de una fuente externa. Otro aspecto clave en este fenómeno es la proyección. Jung explicaba que muchas veces atribuimos a los demás cualidades que en realidad pertenecen a nosotros, pero que aún no hemos reconocido completamente. Es posible que la persona en la que no puedes dejar de pensar represente un aspecto de ti mismo que necesitas integrar. Tal vez ves en ella una cualidad que deseas tener, o un rasgo que rechazas en ti mismo. En ambos casos, la mente mantiene esa imagen presente como una forma de invitarte a reflexionar sobre tu propio desarrollo personal. Desde una perspectiva más energética, algunos creen que cuando piensas en alguien con mucha intensidad, esa persona puede percibirlo de alguna manera. El concepto de interconexión mental sugiere que los pensamientos y emociones viajan en formas sutiles que aún no comprendemos completamente. Esto explicaría por qué, en ocasiones, alguien con quien no hablas hace tiempo, de repente se comunica contigo después de haber estado en tus pensamientos repetidamente. Aunque la ciencia aún no ha demostrado un mecanismo exacto para esto, muchas tradiciones espirituales sostienen que la energía del pensamiento tiene un impacto más allá de lo que podemos medir. Lo importante es reconocer que, aunque no podemos controlar completamente cuando alguien aparece en nuestra mente, sí podemos elegir qué hacer con esos pensamientos. ¿Queremos seguir alimentándolos o estamos listos para liberarlos? La respuesta depende de nuestra disposición a aceptar lo que esos recuerdos nos están mostrando y aprender de ellos. La verdadera libertad mental no viene de tratar de suprimir pensamientos, sino de comprender su origen y decidir conscientemente cómo queremos responder a ellos. Si una persona sigue presente en tu mente, hay una razón. No es una simple coincidencia ni un capricho del pensamiento. Como nos enseñó Carl Jung, nuestras conexiones no desaparecen solo porque el contacto físico se ha roto. Siguen vivas en el inconsciente, influyendo en nuestra percepción, en nuestros recuerdos y a veces incluso en nuestras emociones más profundas. Pero la pregunta más importante no es si esa persona aún piensa en ti, sino qué harás con esta conexión. Desde la perspectiva del budismo y las enseñanzas Zen, aferrarnos a esos pensamientos nos impide vivir plenamente el presente. Si alguien sigue apareciendo en tu mente, tal vez no sea una señal de que debas buscarlo, sino una invitación a mirar dentro de ti. ¿Qué representa esa persona en tu vida? ¿Hay algo que necesitas sanar, soltar o comprender? Las conexiones humanas trascienden el tiempo y la distancia, pero la verdadera transformación ocurre cuando aprendemos a integrar esas experiencias sin quedar atrapados en ellas. Si esa persona realmente está destinada a permanecer en tu vida,
Su presencia se manifestará de manera natural, sin necesidad de forzar nada. Y si no, lo más sabio que puedes hacer es agradecer la lección, liberar la energía y seguir avanzando. No permitas que tu felicidad dependa de alguien que solo existe en tus pensamientos. La verdadera paz llega cuando aprendemos a vivir en armonía con nuestras emociones, sin dejar que nos controlen. Reflexiona sobre esto. ¿Estás sosteniendo un lazo que ya no te pertenece? ¿O estás listo para soltarlo y encontrar tu propio equilibrio? La decisión siempre ha estado en tus manos.